capítulo 9. Nehemías capítulo 9. So Nehemiah chapter 9. Yes. Nehemías capítulo 9, versículo 5. Y los levitas, Esúa, Cadmiel, Bani, Asabinías, Serabías, Odías, Sabinanías y Petías clamaron: Vamos, bendigan al Señor su Dios desde ahora y para siempre. Bendito seas, Señor. Sea exaltado tu glorioso nombre, que está por encima de toda bendición y alabanza. Sí, sentarse. El libro de Nehemías cuenta la historia de los israelitas que regresaron a su tierra después del cautiverio en Babilonia. Cuenta la historia de la reconstrucción de Jerusalén y un regreso a Dios después de haber rechazado sus mandamientos a pesar de las muchas advertencias que Dios les había enviado. En el capítulo 9 leemos acerca de Israel alabando al Señor Dios por su bondad hacia ellos a pesar de sus muchos fracasos. Renuevan su comprensión con Dios y su palabra. 4 maneras en que Dios ha mostrado su bondad a Israel están incluidas en la oración. El título del mensaje de esta noche es La bondad de Dios. La bondad de Dios, sí. La bondad de Dios. So the goodness of God. Parte de ella es de un sermón de Pastor Alistair Begg, pero Nehemías capítulo 9, versículo 6. So, versículo 6. Solo tú eres el Señor. Tú has hecho los cielos y los cielos de los cielos, con todas sus estrellas. Tú le das vida a todo lo creado, la tierra y el mar, con todo lo que hay en ellos. Por eso te adoran los ejércitos del cielo. Gloria a Dios, gloria a Dios. La creación muestra la bondad de Dios. La idea de que Dios creó el mundo puede ser muy diferente de lo que escuchamos de las fuentes. Mucha gente pasa ahí tratando de negar que Dios creó el mundo, pero la semana pasada hablamos sobre el milagro de la lluvia y cómo Dios crea la lluvia y la envía a donde sea que la necesite. Hablamos del ojo y del cómo se ha hecho, pero Dios no solo nos hizo ver la belleza de su creación, sino que nos hizo tener una relación personal con Él. Él nos creó a su imagen, de lugar de hacernos como un árbol o una montaña. Él ensució su vida en nosotros y sostiene la vida por nosotros. La creación muestra la bondad de Dios. Amén, amén. Y Nehemías capítulo 9, versículos 7 y 8. Son 7 y 8. Tú, Señor y Dios, fuiste quien escogió a Abraham. Tú lo sacaste de Ur y los Caldeos, y lo pusiste por nombre Abraham.
descubriste en el corazón fiel. Por eso hiciste con él en un pacto. Le prometiste que a sus descendientes les darías la tierra de los cananeos, de los hititas, amorreos y ferezos, de los hebreceos y gergesos, y cumpliste tu palabra porque crees justo. La elección muestra la bondad de Dios. Dios escogió a Abraham antes de que Abraham supiera quién era Dios. Lo más probable que es Abraham fuera parte de la familia que adoraba ídolos falsos. Él no creía en el único Dios verdadero en el momento en que Dios te llamó. Pero Dios eligió a Abraham y prometió bendecirlo y estar con él y con las generaciones venideras después de Abraham. La elección muestra la bondad de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y versículos 9, 10, 11 y 12. So 9, 10, 11, and 12. En Egipto viste la aflicción de nuestros padres. Junto al mar rojo escuchaste los lamentos. Lanzaste grandes señales y maravillas contra el faraón, sus siervos y toda su gente, porque viste la insolencia con que habían tratado a tu pueblo. Fue así como te ganaste la buena fama que hoy tienes. A la vista de ellos abriste el mar y lo cruzaron sobre terreno seco. Pero ahoraste a sus perseguidores en lo más profundo del mar, como piedra en aguas caudalosas. Versículo 12. Con una columna de nube los guiaste de día, con una columna de fuego los guiaste de noche. Les alumbraste el camino que deben subir. Vemos la bondad de Dios en la redención. Dios cuide de su pueblo. Dios vio el sufrimiento en Egipto y escuchó los gritos de los israelitas. Dios levantó a un líder llamado Moisés que sacaría a los israelitas en la esclavitud y los llevaría a la libertad. Dios usó su poder para enviar plagas contra Egipto con luchar por la liberación de los israelitas cuando no podían derrotar al ejército egipcio. El libro de Éxodo muestra el poder de Dios y es una imagen de la rendición. La rendición muestra la bondad de Dios. Y versículo 13, 14 y 15. So 13, 14, 15. Descendiste al monte Siena, desde el cielo les hablaste. Les diste juicios rectos y leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos. Les diste a conocer tu sábado santo y por medio de su servidor Moisés. Les entregaste tus mandamientos, estatutos y leyes. En versículo 15. Saciste su hambre con pan del cielo, calmaste su sed con agua de la roca, les diste posesión de la tierra, que bajo juramento les habías prometido. So, vemos la bondad de Dios en su provisión. Dios no detiene su bondad en la rendición, sino que también provee para aquellos que han sido redimidos. Esto incluye proveer
para las necesidades físicas como comida, agua, refugio, y también proveer para las necesidades espirituales con la ley y guiarlos con su palabra, no solo para la generación que le vieron, sino para las generaciones futuras. La provisión muestra la bondad de Dios. Ahora bien, el Antiguo Testamento siempre apunta hacia adelante el Nuevo Testamento. Y Nehemías son los únicos israelitas que están alabando la bondad de Dios. Pero en el Nuevo Pacto, en el que vivimos, la bondad de Dios ha sido revelada a través de su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo para que todos alaben a Dios. Cuando el pecado en la creación y el mal entran en el mundo, necesitamos un Salvador que nos liberara como Israel cuando estaban cautivos. Para la creación en el nuevo pacto, Dios nos hace una nueva creación cuando creemos en Él. Y 2 Corintios, 2 Corintios capítulo 5. So 2 Corinthians chapter 5, versículo 16 a 17 y 18. So 16, 17, and 18. So 2 Corinthians chapter 5, 16, 17, and 18. Así que de ahora en adelante no consideremos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado, ya no nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Si no somos esclavos del pecado. Para la elección en el nuevo pacto, Dios nos da la oportunidad de convertirnos en los elegidos. Al igual que con Abraham, Dios vino a nosotros antes de que estuviéramos bien con Él. Dios nos llama a sí mismo. Hizo un plan para enviar a su Hijo antes de que supiéramos que necesitábamos un Salvador. Juan capítulo 1. So John chapter 1. Juan capítulo 1, versículo 9 a 13. So John chapter 1, verses 9 through 13. John chapter 1. Juan capítulo 1, versículo 9. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. Él que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no le recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. En lugar de enorgullecernos al gobiernos, debiera hacernos humildades y veremos a hablar a otros sobre el Evangelio de las buenas nuevas de Jesucristo. Para la rendición, Dios ha provisto a su Hijo Jesucristo,
para redimirnos de la muerte. Jesús vivió una vida sin pecado, pero fue crucificado, sepultado y resucitado de entre los muertos. Nuestras vidas pudieran ser redimidas y nuestra relación con Dios restaurante a través del sacrificio de Jesucristo en Mateo capítulo 1. So, Mateo capítulo 1. So, Matthew chapter 1, versículo 18 a 21. So, Mateo capítulo 1, versículo 18 a 21. So, Matthew chapter 1, verse 18 through 21. El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quiera exponerla a la vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temes recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará la luz un hijo, y los pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y Salmo 130, so 130, Psalms 130. Salmo 130. A ti, Señor, elevo mi clamor desde las profundidades del abismo. Escucha, Señor, mi voz. Están atentos tus oídos a mi voz suplicante. Si tú, Señor, tomaras en cuenta los pecados, ¿quién, Señor, sería declarado inocente? Pero en ti se halla perdón, y por eso debe ser temido. Espero al Señor, los espero con todo el alma. En su palabra he puesto mi esperanza. Espero al Señor con todo el alma, más que los centinelas la mañana. Como esperan los centinelas la mañana. Así tú, Israel, espera al Señor, porque hay amor inagotable, en él hay plena rendición. Él mismo redimirá a Israel de todos sus pecados. Y para la provisión, Dios ha enviado al Espíritu Santo para guiarnos después de habernos liberado. La ley ahora está escrita en nuestros corazones. Hebreos capítulo 8. So Hebrews chapter 8. Hebreos capítulo 8. Versículo 1 a 13. So, Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8 y versículo 1. Ahora bien, el punto principal que lo que venimos decidiendo es que tenemos tal sumo sacerdote, aquel que se sentó a la derecha del trono de la majestad en el cielo, el que sirve en el santuario, es decir, en el verdadero tabernáculo levantado por el Señor y no por ningún ser humano. A todo sumo sacerdote de la nombre para presentar ofrendas y sacrificios,
por lo cual es necesario que también tenga algo que ofrecer. Si Jesús estuviera en la tierra, no sería sacerdote, pues aquí y allá sacerdotes que presentan las ofrendas que en conformidad con la ley. Estos sacerdotes sirven en un santuario que es copia y sombra del que está en el cielo, tal como se le advirtió a Moisés cuando estaba a punto de construir el tabernáculo. Haga suerte de hacerlo todo según el modo que se te astrontamos en la montaña. Pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos. Así como el pacto de cual es mediador, es superior al antiguo, puesto que se basa en mejores promesas. Efectivamente, si ese primer pacto hubiera sido perfecto, no habría lugar para un segundo pacto. Pero Dios, reprochando sus defectos, dijo: Vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será un pacto como el que hice con antepasados, el día en que lo tomé de la mano y las saqué en Egipto, ya que ellos no permanecieron fieles a mi pacto, y yo los abandoné, dice el Señor. Este es el pacto de después a aquel tiempo. Haré con casa de Israel, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie de enseñar a su prójimo, ni diría nadie a su hermano: Conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Yo les perdone sus iniquidades y nunca más me acuerde de sus pecados. A llamar nuevo ese pacto ha declarado obsoleto el anterior, y lo que vuelve obsoleto y enviciaje a este por desepicarse. La creación, la elección, la rendición y la profesión son 4 maneras en que vemos la bondad de Dios. Hay muchos otros que cada uno de nosotros experimentará a medida que vivimos nuestras vidas para Dios. Es importante que creemos en la bondad de Dios a medida que crecemos en Cristo. De lo contrario, podemos confundirnos con otros que no creen. Una de las preguntas más habituales de los que no creen es si Dios es bueno. ¿Por qué permite el mal? Y creo que la mejor manera de explicar lo que está sucediendo es con la parábola del trigo y la cizaña. Mateo capítulo 13. So Matthew chapter 13, the story of the wheat and the tares. Mateo capítulo 13, versículo 24. Mateo capítulo 13, versículos 24 a 30. Jesús le contó otra parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras todos dormían, llegó su enemigo y sembró mala herbera frente al trigo y se fue. Cuando brotó el trigo y su formó la espiga, apareció también la mala herbera. Los cerdos fueron
el dueño y le dijeron, Señor, ¿no sembró usted semilla buena en su campo? Entonces, ¿de dónde salió la mala herba? Esto es obra de un enemigo, les respondió. Le preguntaron los siervos, ¿quieren ustedes que vayamos a arrancarla? No, les contestó. No sé que el arranzar la mala herba, arranquen con ella de trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces le diré a los segadores, recojan primero la mala herba y atadla en manojos para quemármela. Después recojan el trigo y garnéenlo en mi granero. Gloria a Dios. Si podemos creer en Dios restaurante, su creación en su tiempo. Pero Dios será paciente para esta razón que se encuentra en 2 Pedro capítulo 3. So 2 Peter chapter 3. 2 Pedro capítulo 3, en versículo 9. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entendían algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Esa es la bondad de Dios. Amén. Si usted no ha creído en Jesucristo como Salvador y no ha sentido su buen regalo de la vida eterna, puede hacerlo esta noche. Si no le has pedido que te libra de sus pecados, puedes hacerlo esta noche. Vamos a rezar juntos y ustedes pueden repetir después de mí. Dios, creo en tu Hijo. Tú enviaste a Jesucristo morir por mis pecados, y yo creo que resucitó. Creo en la bondad de Dios. Por favor, ayúdame a seguirte. Amén.